¿Sabéis que si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma? Tal vez por eso el arte siempre tiene algo de indómito. En esta ocasión, nuestro homenaje en memoria del artista María del Villar girará en torno al flamenco. Algunos bailaores y bailaoras se adentraron con valentía y rigurosidad en los años 20 del pasado siglo en territorios estéticos no trillados, propiciando una renovación del lenguaje flamenco. La revista consta de 4 espacios literarios y además aparecen 4 artistas plásticos de los que hablaré un poquito también de su obra. Tenemos 2 artistas madrileños, Rafael E. Montoya y Manuel Macías, que están asentados en la práctica pictórica tradicional. Rafael confiesa haber llegado a la pintura por casualidad y se siente enormemente atraído por la obra de Velázquez, al que admira profundamente, pero al que a pesar de sus esfuerzos no ha podido alcanzar técnicamente. Según Manuel, no podemos estar reinventando diariamente la pintura, pero el reto es pintar como si nunca hubiese existido, como si la estuviésemos inventando, es decir, pintar para mostrar lo que sientes y no lo que sabes. Por otro lado tenemos a 2 jóvenes artistas navarros, son Elba Martínez Echeverría de Estella y Josu Zapata de Pamplona. Son, como he dicho, artistas navarros, son jóvenes y utilizan distintos lenguajes para hablar de situaciones actuales. Por un lado, Elba nos presenta una serie de fotografías en las que ella misma aparece retratada con chupones, hechos por componentes de grupos musicales con los que se siente identificada, utilizando su propio cuerpo como soporte. Por otro lado, Josu, un artista comprometido que pretende enfrentar, mostrar o denunciar a través de sus obras temas actuales como la contaminación, el consumismo o la acumulación. Os voy a dejar con un vídeo que he preparado para presentar en sección porque me parecía importante. Dentro de la poesía que se está haciendo actualmente, muchos poetas, entre ellos yo también, estamos intentando salir de lo que es el papel e intentar dar a conocer la poesía en otros formatos, ¿no? Y el vídeo es uno de ellos. Entonces les pedí a mis colaboradores, a mis poetas, que por favor, si podían hacer un vídeo de unos 40 segundos en los que mostraran alguno de los versos que van a formar parte de la revista. Deseo marcharme a la frontera de tu risa, alejarme deprisa sin que me esperes, aniquilar tu contacto en mi sien y apagar el sonido ahogado de las palabras que todavía llegan heridas, sin vida, a mi efímera lucha por encontrarte. Uno se cansa de no estar muerto y le dan ganas de mandar todo a tomar por culo. Hay tantas cosas por hacer que me parece hasta mentira tener que escribir este poema tan horrible, lleno de palabras malsonantes, de ideas antipoéticas y de lamentos monetarios. En el génesis de la palabra, murióse la verdad. Sin atravesar con mis dientes la eterna duda de tu piel, escribir sin nombrarte, sin pensarte, pensar sin escribirte, deshacer ese instante en el que me volví palabra en tus labios. Nunca debí quererte tanto, nunca tan demasiado, nunca para siempre.
Quiero pasar la vida en tus ojos, sentado, con una cerveza a la mano. Quiero pasar la vida en tus ojos, como un recuerdo borroso, como una mota de polvo, como una legaña jodiéndote los días. Quiero pasar la vida en tus ojos, no porque te quiera tanto, ni porque te eche de menos. Quiero pasar la vida en tus ojos, solo para hacerte llorar cuando yo quiera. Nadie me dará nunca más de lo que la propia poesía me ha dado. El don de la ebriedad, en palabras de Claudio Rodríguez, y la certeza de que ningún otro podía escribir lo que yo siento, verdad de perogrullo, porque tendría que ser yo. ¿Por qué esta necesidad de escribir? Cuando admito con Arnold Hauser que el precio de la poesía es la vida. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre. Como Aragón, porque una musa insaciable se ha apoderado de mí, como he escuchado decir a alguien hace poco tiempo en la radio, para vengarme del tiempo, de los agravios y las injurias de la vida, no lo sé. Como tienes en tu persona. La poesía de voz en off es una poesía de carácter fundamentalmente narrativo, expositivo, hecha con desgarro, a veces con elementos de carácter escatológico, con abundancia de prosaísmos, pero con voluntad de estilo, de suerte que quizá para alguno de ustedes la lectura de alguno de estos poemas les haga incluso desconfiar de la propia naturaleza de la poesía y quizá alguien se pueda preguntar, pero esto en realidad es poesía. El jurado, con toda honradez, creemos que sí. El texto, en realidad, lo que nos habla es de una sociedad que está acosada por todos los lados, en este caso reflejada a través de esa voz en off, es decir, de esa voz no oficial, de esa voz recatada, que de manera humilde dice, como el manantial de ese riachuelo puro, lo que de verdad siente sin ningún tipo de condicionamiento. Indudablemente en este libro hay provocación, hay humor, hay desgarro, en definitiva está hablando, como toda la buena literatura y toda la buena poesía, de la vida real con mayúsculas. 6 de mayo, Día de la Madre. Personas desfilando bajo el cielo gris, manojos de flores muertas, personas con los ojos azules, con los ojos marrones, con los ojos verdes e incluso con un ojo de cada color. Personas cuyos hijos están en la universidad o acaban de cobrar la prestación por desempleo, todas con un manojo de flores alegres y vistosas que a mí se me mueren de solo mirarlas, porque hace apenas un año yo iba del brazo de mi madre, aferrado a su carne escasa y deteriorada, caminando hacia el arenal, atestado de reivindicativos sindicalistas, a fin de conseguirle un bonito ramo a mi abuela. Nuestra manera de manifestarnos era llevar una maceta allí donde otros llevaban una bandera, evitando ser arrastrados por aquel torbellino de ideas políticas y enfermedades propagadas,
mi madre y yo, unidos por un gramo de carne flácida, entre las mismas personas afortunadas que hoy siguen desfilando, comprando flores alegres y vistosas, hablando de sus hijos que se buscan la vida en el extranjero o tienen graves problemas de drogas, personas a la deriva por el cauce sinuoso del destino, comiendo pipas, fumándose un cigarro, mientras yo me propongo dar un giro a este poema y hacer que broten las flores pese a la sed y los gusanos.